¿Qué tal? Vamos a hablar sobre el ciclo solar. ¿Y qué es esta cosa del ciclo solar? Básicamente van a ser los pasos que yo necesito para duplicar una célula. Entonces, ¿cuáles son estos pasos o por qué es necesario, mejor dicho, el ciclo solar? El ciclo solar nos va a dar dos funciones. Bueno, su principal función importante es de una célula tener más células. Punto. Eso es lo que nos va a importar, ¿ok? Pero ¿para qué específicamente? Supongamos que aquí estoy, bueno, esta es mi mano, estoy en la cocina y ¿qué pasa? Me desangro. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en esta sangre obviamente voy a tener lo que es el plasma y todas las células sanguíneas que corresponden. Entonces yo voy a perder estas células, ¿ok? Entonces, un claro ejemplo sería para recuperar estas células. Otro ejemplo de por qué yo necesito el ciclo celular o por qué yo necesito generar nuevas células es en el momento de crecimiento. En el momento yo voy a ser un bebé, aquí todo bonito, todo recorridito, pero obviamente voy a crecer. Me voy a volver un niño y de un niño un adulto. Entonces, mi cuerpo obviamente va a necesitar nutrientes y crecer. Y para esto también necesito células. ¿Cuál es otro punto? Uno es en este de regeneración o cuando necesito de nuevo. Otro es en el crecimiento. Y otro es cuando yo voy a cambiar de células. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos varias células que se van a estar constantemente cambiando. Por ejemplo, las células sanguíneas. El litiocito tiene un periodo de vida, si no me equivoco, es de 120 días. Y cuando termina este periodo de vida, donde su función principal es el transporte de oxígeno, degenera. Entonces, el ciclo celular nos ayuda a todo esto, desde reemplazar células, desde el crecimiento y el cambio total de células nuevas. Entonces, esta va a ser la función principal del ciclo celular. Perfecto, genial. Entonces ya, ok, entendimos el ciclo celular, cuál es su función, qué es lo que nos va a dar. Entonces, vamos con lo bueno, que son los pasos. El ciclo celular se va a dividir en dos fases principales. Una es la interfase. Sí, según yo sí. Sí. Y otra es la fase M o la fase de mitosis. Me quiero ir con otro tema. Mitosis, ¿ok? Entonces la interfase va a estar, se vuelve a subdividir en otras tres fases. En G1, en fase S o fase de síntesis y en la fase G2. Y la mitosis a su vez se va a dividir. Y estas fases van a ser profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Ok, entonces ya entendemos el contexto, ya sabemos para qué yo célula necesito el ciclo celular, ya sea que necesito, por algún punto perdí células, las reparo, ¿no? Entonces llega el momento de apoptosis hacia célula, porque hay que recordar que tenemos células que van cambiando, que no se quedan con nosotros, sino un determinado tiempo, y el crecimiento igual puede haber otras cosas, pero es lo principal. Entonces, el ciclo celular nos lo vamos a dividir en dos fases principales. Una que es la interfase, que tiene estas tres subfases, y otra que es la mitosis. La mitosis van a tener estas fases, la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Una mnemotecnia que es como yo me la aprendí,
es prometo, Ana, telefonearte. Y bueno, aquí solamente faltaría la situación, ¿ok? Va. Entonces ya lo entendimos, sencillo, sí, ok, ya. Ahora sí, vamos con lo importante. Para empezar, es un ciclo. ¿Qué quiere decir que es un ciclo? Entonces es algo que se va a repetir, 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 ¿ok? Entonces, bueno, aquí voy a hacer esto y aquí yo voy a dibujar a todas mis fases. Aquí les estoy dibujando una representación esquemática de las fases. Aquí vamos a tener, ay Dios mío, a G1, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a sacar de aquí? ¿En qué momento nuestra célula entra? Vamos a tener una fase que no se cuenta como tal, es como una fase inicial, vaya, pero realmente es conocida como fase G0. ¿Y por qué G0? Porque es donde la célula está metabólicamente activa. ¿Qué significa? Aquí yo voy a tener varias células, no sé, supongamos un eritrocito, supongamos una neurona o cualquier célula que esté haciendo su función, aquí yo la voy a tener. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber algo que esta célula va a presenciar para dejar su estado metabólico, y va a entrar dentro del ciclo celular. ¿Y qué va a ser esa llamada o esa señal que nos va a llegar? A esto se le llama, entonces, cuando una célula tiene una señal en específico, conocido principalmente como mitógeno, entonces es cuando deja su estado, deja de hacer sus funciones porque hay algo más importante. Y esa importancia es entrar al ciclo celular. ¿Y para qué queremos entrar al ciclo celular? Para duplicar mi célula, ¿ok? Entonces, bueno, ya entendimos eso, ya entendimos que cualquier célula puede estar metabólicamente activa, están cumpliendo sus funciones, pero ¿sabes qué? Me mandó una señal. ¿Por qué yo tengo esa señal? Porque me rajé la mano y necesito células nuevas, ¿ok? Perfecto. Entonces, por medio de esa señal conocido como mitógeno, yo célula voy a dejar de hacer todas las funciones que estoy llevando a cabo y voy a entrar en el ciclo celular. ¿Y cómo empiezo? Empiezo en G1. ¿Cuál es la función de G1? Básicamente todo esto, todo lo que se le conoce como la interfase, llámese G1, S y G2, va a ser el momento de crecimiento. Y mitosis va a ser en el momento donde yo, célula, me voy a dividir. Entonces, genial, ¿no? Tenemos a G1. ¿Qué va a pasar en G1? En G1 únicamente voy a crecer de esta celulita, me vuelvo esto y ya. Y voy a empezar a sintetizar, a producir proteínas inespecíficas, ¿ok? Y algo importante es que yo voy a duplicar mis centriolos, ¿ok? Fácil, ¿no? Entonces, yo, célula, estoy activa metabólicamente, soy un eritrocito, llevo oxígeno, lo que quiera, pero me llega una señal. Y esa señal es porque ya va a haber un periodo donde yo voy a necesitar más células. Entonces, ¿qué hago? Entro al ciclo celular. Perfecto. Dejo de estar en G0 y entonces voy a entrar a G1.
¿cómo entro a G1? Ah, pues porque recibí una señal ¿de qué? De un mitógeno. En G1, ¿qué va a pasar? Yo célula, pues no voy a hacer mitosis. ¿Eso qué quiere decir? De yo celulita pequeña me voy a volver grande. El punto es que aquí voy a crecer, 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 porque es lo que necesito, porque de una célula se van a volver dos, entonces crezco, crezco, crezco. Hago proteínas inespecíficas aquí. Produzco proteínas inespecíficas, crezco, produzco proteínas inespecíficas y duplico centriolos. Se acabó. Es lo único que yo voy a hacer en G1. ¿Ok? Bueno, entonces ya dupliqué todo, avanzo, qué bonita es la vida. Y voy a entrar en la fase S o la fase de síntesis, también sé como síntesis o fase de síntesis de síntesis. Pero, ¿y aquí qué voy a hacer en esta fase de síntesis? Aquí voy a hacer algo muy interesante que es básicamente duplicar mi material genético. Entonces, si aquí yo tengo una hebra de DNA que no se ve aquí, muy pues eso, yo lo que hago es la voy a duplicar en hebra, aquí está, perfecto. Entonces, debes yo tener una hebra de DNA, lo que voy a hacer es voy a tener justamente dos. Genial, ok. Entonces ya termino de avanzar en la fase S o de síntesis. ¿Y luego qué sigue? Ah, pues vamos a la siguiente fase, que es la fase G2, que esta es nuestra última fase de la interfase. Genial. Entonces, ¿qué voy a hacer en G2? Si en G1 crecí y dupliqué los centriolos y produje proteínas inespecíficas, en G2, pues supongamos que yo fui a la tienda, agarré todo, todo, todo así por locuda y ya llegué a mi casa y dije, ay, se me olvidó esto. Entonces ya no voy a producir proteínas inespecíficas, sino las que necesito. Entonces en G2 lo principal es producir proteínas inespecíficas. Inespecíficas. Hay que recordar que yo en G1 producí, perdón, en G1 yo producí proteínas inespecíficas, ya tomé todo y ya que llegó es como, chin, se me olvidó esto. Entonces en G2 también voy a producir proteínas, pero en vez de que sean inespecíficas, aquí sí van a ser proteínas específicas. También, de nuevo, voy a crecer. Lo que me falte crecer, voy a crecer. Y aquí los centriolos que yo dupliqué en G1 van a migrar a los polos de la célula, ¿ok? Entonces, G2, salí de la fase S de síntesis, ¿perfecto? Ok, en síntesis, ¿qué hice? Dupliqué mi material genético. ¿Y G2 qué? Es la última etapa que yo, célula, tengo antes de duplicarme. Entonces, ya crecí, me falta tantito, crezco de nuevo. Tenía sentido los que dupliqué. Ahora voy a hacer que estos se vayan a los polos. Y si en un momento en G1 producí proteínas inespecíficas, ahora tengo que hacer lo que me falta. Entonces voy a tener proteínas específicas. Entonces, se sacó. Aquí acabó todo. Y vamos. Entonces, ya. Yo célula es como sí, ya tengo ambiente, ya está muy bonito, ya estoy gordita, ya tengo doble material genético. Vámonos a lo bueno. Y esto, bueno, se le conoce como fase M o fase de mitosis, que tenemos a la fase de anafase, metafase
carga. Metafase. Le estoy poniendo todo mal, me estoy acordando de los puntos de control. Perdón. Prometo Ana telefoniarte, ¿no? Prometo telefoniarte. Ok. Que es. Ni yo me la sé, vaya. Profase. Profase. Metafase. Anafase. Telofase. Y hay que incluir una última que se le conoce como citaciones. ¿Ok? Entonces, recordatorio. El ciclo celular, ¿por qué me interesa? ¿Por qué me interesa el ciclo celular? Ok, para varias cosas. El punto del ciclo celular es producir células. ¿Y yo para qué me interesa producir células? Supongamos que me corté, entonces perdí células. Aquí perdí células sanguíneas, aquí perdí células de la piel, entonces necesito repararlas de algún lado, ¿no? Entonces es ahí donde mi célula va a entrar a este ciclo celular. Otra fase es el crecimiento. De cuando soy un bebé, paso a ser un infante, un niño, un adolescente, un adulto. Es este proceso para crecimiento. Y otro es simplemente para reemplazar células que, o sea, ya están destinadas a vivir un determinado tiempo y se acaba. Entonces, para eso yo necesito el ciclo celular. Alguna de estas, ¿ok? Entonces, ya entendemos cómo funciona. Genial. ¿Cuántas fases son? Son dos fases. Una fase conocida como interfase y otra fase conocida como mitosis. ¿Ok? Entonces la interfase se divide en dos fases. Digo, en tres fases. G1. En G1 voy a crecer la célula, voy a duplicar centriolos y voy a tener proteínas inespecíficas. Paso a la fase S o de síntesis. Aquí lo único que me interesa es duplicar el DNA. ¿Ok? Perfecto. Ya que duplique mi DNA, que voy a tener una fase de G2. En la fase de G2 que voy a tener, voy a producir proteínas específicas, las que no producí en G1. También voy a crecer la célula, lo que me falte. Y los centriolos que dupliqué, los voy a migrar al polo. ¿Ok? Ahora en la fase M es la fase de mitosis. Vamos a tener profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Pero ¿en qué momento entra la célula? Ok, entiendo yo que porque crece, porque necesita cumplir esas funciones, ¿no? Pero ¿en qué momento? Pues será, o sea, ¿o por qué será? Yo tengo mis células cumpliendo un rol especial, ¿no? Un hepatocito, una neurona, una célula muscular, cualquier célula está cumpliendo su función, pero me mandan una señal y esa señal se conoce como mitógeno. El mitógeno es el encargado de decirle a cualquier célula que deje lo que está haciendo y que entre a G1. Cuando está metabólicamente activa la célula, se le conoce como una fase exia, conocido como G0, que es ahí donde están realizando todas sus acciones, vaya. Entonces, genial, ¿no? Y entendí que es el ciclo celular porque se da ya los pasos. Bien, ok. Pero hay uno que nos falta indagar más. La parte de la fase M o de mitosis, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos que la fase de mitosis van a tener varias subfases. Mitosis, ok. Primero, ¿cuál es el objetivo de la mitosis? El objetivo de la mitosis es de una célula, yo voy a sacar dos células completamente iguales, ¿ok? En la mitosis es una célula y saco dos genéticamente iguales, ¿ok? Entonces es lo que vamos a hacer, solamente lo vamos a duplicar. Entonces, de nuevo, tenemos nuestros pasos. Prometo Ana telefónica, ¿ok? Entonces vamos a empezar con una profase. Profase, ¿ok? Una profase, después sigue la metafase, metafase, después la anafase, anafase,
Posteriormente, pruebas de metafase, anafase, telofase. Y vamos a tener una última fase conocida como citocinesis. Ok. En la profase, ¿qué pasa? Todo este círculo va a ser nuestra célula. ¿Qué tiene nuestra célula? Pues nuestra célula va a tener una membrana externa que prácticamente nos pone el espacio extracelular y adentro vamos a tener el espacio intracelular. Entonces es lo que nos va a separar afuera de la célula con dentro de la célula. Y pues obviamente vamos a tener a todos los organelos, tanto los membranosos como como no membranosos en nuestro citoplasma. Esto es el citoplasma. Y dentro vamos a tener algo más importante, que es el núcleo. ¿Qué va a pasar en el núcleo? Yo voy a tener la información genética. ¿Y esto qué es? Es el DNA. El DNA, recordemos que literal es una doble cadena de hélices que está compuesto por puentes de hidrógenos para darle estructura y con bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina. Ok, ya sabemos eso. Pero esta es una representación muy bonita porque realmente dentro en el núcleo está así. ¿Por qué? Porque está activa, porque está haciéndonos algo. Entonces, es muy complicado yo dividir la información genética si tengo todo el núcleo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? A eso es donde entra la profase. ¿Qué va a pasar en todo el material genético que yo tengo así? Lo voy a condensar. En el momento que lo condenso, se le va a conocer como cromosoma. Obviamente hay pasos intermedios de la condensación, de que se unen a proteínas que los compactan, que esas son las histonas, de ahí se forman asas o bucles y todo eso. El punto, el punto es que vamos a tener del material genético así algo compactado y eso se le conoce como condensación y esa es la fase de la profase. Únicamente vamos a ver los cromosomas así bonitos cuando la célula se divida, ya sea en mitosis o en meiosis, ¿ok? Ahora, vamos con la metafase. En la metafase, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo muy interesante, porque hay que recordar los centriolos que se me duplicaron en G1 y que migraron a los polos en G2, porque estas van a sacar unas patitas o un cablecito que se le conoce como uso mitótico, ¿ok? Que hay que recordar que tenemos dos, entonces uno se pone aquí y otro se pone aquí. ¿Y por qué ahí específicamente? Pues porque uno va a sujetar una cromátide del cromosoma. Hay que recordar que tiene dos cromátides, que el cromosoma tiene dos cromátides y ya. Entonces la profase es todo el material que yo tenía ahí, condensa, ¿ok? La metafase, los centrómeros ponen ay, se me fue la palabra, el uso mitótico entre cada cromatide y bueno, se alinea en el ecuador de la célula. El ecuador hay que recordar que es justamente el medio de eso, ¿no? El medio horizontal. Entonces ya los cromosomas se alinean al ecuador de la célula y se le pegan las patitas. Eso es la metafase. La anafase es el proceso donde por estos usos mitóticos ya se jalaron las patitas y ya lo dividí. Y la telofase va a ser donde estas patitas ya ya estén completamente alejadas y se empieza a formar las dos membranas citoplasmáticas. Y la última fase, que es no sé, citocinesis, va a ser
donde se empieza a cerrar este anillo contráctil que literal los apachurra, que está hecho de actina y miocina. Y finalmente yo voy a tener mis dos células. Bueno, ¿ok? Entonces, esto es lo que pasa. Pero hay que recordar que no pasa únicamente en un cromosoma. Hay que recordar que en el cuerpo humano, qué bonito humano, yo tengo 23 pares, de los cuales del número 1 al número 22 van a ser autosomas. Y el número 23 va a ser el par sexual. ¿Esto qué quiere decir? El par sexual es lo que me determina si yo soy hombre o si soy mujer. Si tengo un genotipo de XX, que sería el genotipo femenino, o si tengo un genotipo de XY, que sería el genotipo masculino. Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Ok? ¿Perfecto? Va. Entonces, más rápido. Ciclo solar, ya sabemos por qué se da, ya sabemos por qué comienza cualquier cosa. Ok, yo célula que estoy realizando mis actividades metabólicas, ¿qué va a pasar con esto? Pues me van a mandar una señal. Esa señal se le va a conocer como mitógeno. El mitógeno es una señal que yo célula recibo y me dicen, detente papito, ya hasta aquí llegamos porque vamos a entrar al ciclo celular. Y el ciclo celular consta de dos fases, una interfase y una fase M o fase de mitosis. La interfase consta de tres subfases que es G1, S y G2. Ok. G1, crezco, duplico centriolos y proteínas inespecíficas. Listo. Fase S o de síntesis, únicamente me interesa duplicar mi material genético. Ok. Fase G2, produzco las proteínas específicas, las que no hice en G1, vuelvo a crecer porque es muy bonito, porque ya es el último punto que a mí me falta para justamente pues dividirme. Y los centriolos que dupliqué migran hacia los polos. ¿Ok? Ok. Entramos a la fase M. Genial. ¿Y qué va a pasar en la fase M? Yo tengo 5 fases en la fase M, que es profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. ¿Ok? La profase. Ok. Mi material genético está así, está desenvuelto. ¿Por qué? Porque está activo, ¿ok? Entonces este material se va a condensar. ¿Y yo para qué lo condenso? Para el momento de separarlo, que divida mi información y que se vayan a las dos células, sea más fácil. Entonces, yo lo condenso. Y a esto se le llama cromosoma. El cromosoma tiene varias partes. Ahorita la que nos interesa es que una patita sí es una cromátide, otra patita sí es una cromátide. ¿Ok? Ok. Entonces, en la metafase todos los cromosomas se van en el ecuador. El ecuador que quedamos es la línea media de la célula. Yo lo rajo, yo lo corto a la mitad. Entonces, ya que está justamente en el ecuador de la célula, los centriolos, ¿sí? ¿Centriolos? Sí. Los centriolos ponen o pegan una liga. Y a esa liga se le conoce como uso mitótico. Entonces, ¿qué va a pasar? Los toman y ya que los toman, los jalan. Y en el momento que los jalan y los separan, ya cuando los jalaron y los separaron, eso se le conoce como la anafasia. Ya casi al último tenemos la telofase. ¿La telofase qué va a hacer? Es cuando se están formando nuestras dos células, ya están justamente en los polos y se empiezan a cerrar. Y cuando finalmente se cierran, cuando se termina de cerrar el anillo contráctil, que se forman por estas, por la actina y la miocina, y nos dan las dos células, esto se le conoce como citocinas. ¿Okay? Entonces, es así como es el ciclo celular. En resumidas cuentas, es eso.
yo una célula tuve una señal, esa señal porque vino, por un nitógeno, dejé de hacer mis funciones, entro a una interfase. Ya crecí, ya tengo los nutrientes, ya dupliqué mi DNA, genial. Ahora entro a la fase M. ¿Y qué voy a tener al final de la fase M? Voy a tener de una célula que entró, salieron dos completamente iguales, ¿ok? Ok. En general, eso es el ciclo celular. Ahora vamos bien con la regulación del ciclo celular. Y sí, aquí viene lo feo. Perfecto. Entonces, para la regulación del ciclo celular, vamos a tener unas cosas muy interesantes, porque vamos a tener justamente una regulación molecular. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener cositas, factores que dicen, cámara, pasa y tú puedes, échale, son pues proteínas que promueven el avance, que yo siga, que yo avance, que todo, y proteínas que al contrario me lo inhiban, que me digan que ya no puedo, o también se le conocen como supresores de tumores. Entonces, aquí voy a poner esos. Entonces, aquí voy a tener los que sí me dan el avance. Y estos, los que me ayudan a que mi célula avance, se le va a conocer como CDK, 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 que quiere decir ciclina dependiente de quinasa o sinasa. Y voy a tener justamente mi sinasa. Ok. De la CDK y de la ciclina solamente voy a tener cuatro, que es la CDK1, la CDK2, la CDK4 y la CDK6, ¿ok? Yo voy a tener estas cuatro. De CDK voy a tener estas cuatro. Y sin NASA también voy a tener cuatro, que es A, B, me como la C, entonces D y E. Ahora, ya voy a tener mi CDK dependiente de ciclina. ¿Qué es esto? Ok. Yo una CDK la voy a unir con una sinasa. Cuando una CDK se une con la sinasa está activa. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo, no sé, así es la proteína muy vagamente en mis dibujos artísticos. Ta, 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 ta. Ok, listo. Entonces, listo. Mi CDK es lo que tengo aquí en rosa, ¿ok? La CDK es lo de rosa. ¿Y qué dice? CDK, o sea, ciclina dependiente, no, CDK, ciclina dependiente de sinasa, sí, creo que sí. Ajá, ciclina dependiente de sinasa. La CDK es una ciclina dependiente de sinasa. ¿Eso qué quiere decir? Ok, no me interesa el nombre tan bombachoso que sea todo eso. ¿Qué es lo que me dice? Depende de sinasa. Entonces, si yo le quito la sinasa, se inactiva. Esto no funciona. No, tache, no, no funciona. Y esto solito tampoco funciona. O sea, no, no me hace nada, no tiene ninguna función. A menos de que yo se las pegue, es cuando me van a producir un avance y cuando justamente van a funcionar. Entonces, cuando estén los dos juntos, genial, avanza. Y cuando uno esté separado del otro, no avanza, punto. Entonces, ahora vamos con los supresores. Y estos supresores se le conoce como P21, P53 o conocido como el guardián del genoma P27 y
¿Cuál otro? Mm, B16. Ok, genial, ya. Yay, Pauline. Entonces, yo voy a tener una regulación molecular. Voy a tener cosas, proteínas que me ayudan a que esto avance. ¿Y estas cuáles son? Estas proteínas se le va a conocer como CDK, que es sinasa dependiente de ciclina. Y si depende de ciclina, pues obviamente voy a tener mi sinasa. No, ciclina dependiente de sinasa. Ajá. Voy a tener la ciclina dependiente de sinasa. Siento. Entonces voy a tener a mi sinasa, ¿ok? ¿Estas cuáles son? Van a ser 4 y van a ser 4. Tenemos a CDK 1, 2, 4 y 6, ¿ok? Y en sinasa vamos a tener A, B, nos comemos la C, D y E. Entonces, cuando estos dos se juntan, me lo va a activar. Cuando uno está separado, cuando está solamente uno, está inactivo. O sea, necesitan las dos para avanzar, si no, no avanzan. En cambio, vamos a tener unos inhibidores moleculares que va a ser P21, P53, que se le conoce como el guardián del genoma, P27, P16. Y también vamos a tener a dos cositas importantes que se le va a llamar ATM y también ATR. Y últimamente uno que anda vagando por ahí, pues muy importante, que es RB. ¿Y por qué es tan importante? Porque se va a ver se me fue el nombre, en el primer punto de restricción. Y si algo pasa mal con esto, específicamente con la proteína RB1, va a causar una mutación. Y esa mutación se la va a conocer como retinoblastoma. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la regulación. Ahora sí, ya empezamos lo bonito. Estos son como nuestros participantes, lo queremos llamar así. Ahora empecemos, ¿por qué no? Entonces, de nuevo, algo que ya no sabemos. El ciclo celular, ya me fastidié de que son dos, una interfase y una fase M. La interfase se compone de dos, que es de tres, perdón, que es una de G1, una de síntesis y una G2 y otra externa que se le conoce como G0. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, ahora la fase M. Ok. Entonces, nosotros vamos a tener un punto de restricción, un punto de control, un segundo punto de control y un tercer punto de control. ¿Y qué se refiere con estos puntos de control? Básicamente van a ser lo que nos digan de, hey, se te pasó algo, o los guardias de seguridad, así es como los nombran, para ver que todo esté bien, que el material genético se duplicó bien, que las proteínas que tengo se duplicaban bien, es lo que me checa todo, ¿ok? Entonces vamos a empezar. ¿Dónde se localiza? Ah, pues aquí viene lo interesante. Ok. El primer punto, o el único punto de restricción, se va a localizar casi al final de G1, ¿ok? Casi al final. El primer punto de control se va a localizar luego del primer punto de restricción. Y esto está muy interesante y ahorita vemos por qué. Ahora, el segundo punto de control, ahí lo cambié de color. Ok. El segundo punto de control se va a localizar después de G2, casi al final también. Bueno, justo en G2, casi al final. En la fase S o de síntesis no tenemos nada. Y por último, a nuestro tercer punto de control lo vamos a tener en la fase M, específicamente cuando los cromosomas se separan. ¿Cuál es la fase que queramos que
uno se alineaba al Ecuador y el otro se separaba. Una es la fase de metafase y otra es anafase. Se va a localizar en medio de estas dos. ¿Ok? Ok. Bueno, en general así es como se regula el ciclo celular. Obviamente nos falta ver todo el proceso, pero yo célula debo de entrar, estoy haciendo aquí mis funciones metabólicas, que no sé qué, me mandan una señal, esa señal viene de un mitógeno, entonces yo dejo de hacer lo que está haciendo porque no, nada es más importante que yo duplicarme y entro a G1, ¿ok? Y no sé por qué hago neuronas y se supone que esas no se duplican, excepto las del bulbo de la nariz, como a tocos. Pero bueno, entonces yo entro a G1 y en G1 ya crezco proteínas inespecíficas, duplico los centrolos y ya es algo que ya me sé, sí, gracias. Entonces aquí es donde yo voy a tener dos puntos o dos guardias, sí, dos puntos de vigilancia. Uno que es el primer punto de restricción y uno que es el de control. Pero ¿por qué están unidos? O sea, ¿por qué justo están ahí? Es algo muy interesante que ahorita vamos a ver. Entonces, síntesis y duplicación. No me interesa, aquí no pasa nada. Y casi al final de G2 también tenemos a nuestro segundo punto de control. Aquí que va a haber que todo esto, que principalmente la síntesis, porque hay que recordar que aquí no hubo un vigilante, un punto donde me dijera, ahí está bien, que cheque si está bien. Y finalmente vamos a tener al tercer punto de control. ¿Ok? Ok. Ok. Va. Entonces, vamos a empezar con lo que ya sabemos. Esto va a ser una célula. ¿Por qué es una célula? Tengo el núcleo. Genial. Bueno, ¿no? Esta es la membrana externa. Adentro vamos a tener su bonito citoplasma, obviamente con sus organelos, el retículo endoplasmico, el aparato de Golgi, todas esas cosas, las mitocondrias, o sea, no nos interesa. Nos interesa que esto es el citoplasma y adentro es el núcleo. Es el núcleo porque pues, tiene la información genética, ¿ok? Y aquí hay dos cosas que me interesa que sepas. Y básicamente es la diferencia entre un factor de transcripción y una molécula señalizadora. Ok, mis dibujitos todos bonitos. Entonces, ¿cuál va a ser la factor de transcripción? El factor de transcripción, o sea, lo que se refiere es que va a inducir sus efectos, no es hablar, va a inducir sus efectos en el ADN, ¿ok? Va a inducir todos sus efectos en el DNA, o sea, directamente en el DNA. Y la molécula señalizadora yo la asocio mucho como una carta, un mensaje que va a llegar a la célula. Como que ya escuché algo así, ¿no? O sea, una manda su señal a la célula y otro va a mandar su señal directamente en el DNA. ¿Y dónde quedamos que está el DNA? Fácil. Entonces, nosotros ya vimos una molécula señalizadora. ¿Cuál fue? Ah, pues fue una célula que recibió una señal y esa señal lo hizo entrar al ciclo celular, que es el mitógeno. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el mitógeno es una molécula señalizadora y ya, ¿no? Y sin esto, pues, no entra. ¿Ok? Y un factor de transcripción es que directamente hace un cambio dentro del DNA. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tenemos nuestra célula. Nos interesa el citoplasma y el núcleo. Punto. Citoplasma, organelos, solución acuosa. Bueno, no es solución acuosa, pero se hace mucho de eso. Y núcleo,
el DNA, punto, ¿ok? Entonces, vámonos a empezar. Esta es nuestra célula y ahora la voy a dibujar más grande porque está muy bonito. Entonces, listo. Este es el núcleo. Esto es la membrana celular externa y esta es la membrana celular interna. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo aquí en mi célula voy a tener algo que está inactivado, que va a ser la CDK, sinasa dependiente de ciclina, ¿ok? Que va a ser CDK. Entonces, en este primer punto, yo voy a tener a CDK4 y a CDK6 que van a estar unidos a una ciclina D. ¿Ok? Ok. Entonces, estos, pues ahí están, ¿no? Se la pasan todos bien, pero no hacen nada. ¿Y por qué no hacen nada? Porque la célula ahorita está metabólicamente activa, porque está cumpliendo su función. Entonces, están bloqueados. ¿Y por qué están bloqueados? Por P16. Entonces, ya la célula está ahí metabólicamente activa, es muy bonita, no sé, o sea, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí tengo un receptor. Me sale. Va, ok. Yo aquí tengo un receptor y llega algo, llega una señal, llega una molécula señalizadora y esa molécula señalizadora se conoce como mitógeno. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el mitógeno o cuál es su función o para qué me funciona todo el mitógeno? El mitógeno le va a decir, papito, ya trabajaste mucho, necesito que de unas a dos, necesito duplicar células, necesitamos células. Entonces termina lo que está haciendo la célula en el momento que entre el mitógeno y lo que hace es que va a lanzar una cascada de señalización y como esto está inhibido porque ahorita no se necesita y P16 le está diciendo alto porque yo no te necesito, entonces el mitógeno va a hacer que se quite P16 y en el momento que se quita CDK4, CDK6, ciclina D, esto se va a activar, ¿ok? Entonces, CDK4 ciclina D y CDK6 ciclina D, en el momento que se le quita P16 se activa. ¿Y ahora qué va a pasar? También navegando aquí en el citoplasma, vamos a cambiar de color. Wow, voy a tener dos proteínas que están unidas. Y esas proteínas es RB y E2F. Estas proteínas van a estar unidas. E2F. Bueno, de la otro lado. ¿Por qué? Porque su payasa. E12. Entonces vamos a tener estas dos proteínas unidas, que es E2F y RB. Entonces, en el momento que no sea CDK4 y CDK6 ciclinas D, ya dejan de estar inactivadas por P16 y se activan en el momento que P16 se quita. Estas dos están inactivas. E2F es la que nos interesa y esta está inactiva. ¿Y por qué está inactiva? Porque está unido a un RB. Entonces, es porque que recordé de K sinasa dependiente de ciclina. ¿Y cuál es la función de las ciclinas? Digo, de la sinasa dependiente, ciclina dependiente de sinasa. ¿Cuál es la función de la sinasa? Es fosforilar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pegar fosfatos. Entonces, yo voy a pegar un fosfato en RB, voy a pegar otro fosfato en RB y voy a pegar tantos fosfatos
que yo voy a liberar a E2F y también voy a liberar a RB. RB en este punto ya va a estar fosforilado. Entonces, aquí termina nuestro primer punto de restricción y E2F va a entrar al primer punto de control. ¿Y a dónde va a entrar a E2F? Al núcleo. Entonces, C2F es un factor de transcripción. ¿Por qué un factor de transcripción? Porque directamente sus señales o todo lo que va a mandar se va a enviar directamente en el DNA. ¿Ok? Entonces, aquí termina nuestro primer punto de control. Entonces, vamos a dibujar de nuevo mi esquemita. Aquí está. G1. Okay. Estamos situados en G1 y estamos casi al final. Y este es el primer punto de control, ¿no? Es de restricción. De restricción. Y ahora yo voy a entrar al segundo, al primer punto de restricción. Y ya que pasé el primer punto de restricción, yo voy a llegar al primer punto de control. ¿Ok? Perfecto. Ahora, volvamos a hacer nuestro esquemita todo completo. Ok. Esta es la membrana celular que nos va a dividir eh, lo interno, intracelular y extracelular. Y adentro, solo que lo voy a dibujar más grande, vamos a tener a nuestro núcleo. Entonces, de nuevo, ¿qué fue lo que obtuvimos? Obtuvimos en el primer punto de restricción a E2F. ¿Y qué pasó con E2F? E2F quedamos que iba a entrar al núcleo. Y en el momento que entra E2F al núcleo se le conoce como el primer punto de control. Entonces, aquí una función de E2F va a ser algo muy interesante. Porque va a activar a dos cositas que se llama ATM y ATR o ART. ATR. Sí, ATR. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué va a haber? Aquí hay de dos opciones. ATM y revisa en que estamos en núcleo. Esté bien. Ay, no me sale. Qué feo de tener. Ok. ATM y ATR son los encargados de revisar que el DNA se encuentre completo, que se encuentre bien, que se encuentre sin fallos, porque hay que recordar que ahorita vamos a pasar a la fase S o a la fase de síntesis, que es básicamente la duplicación del material genético. ¿Ok? Entonces, si está bien el DNA, avanza, ya acaba el punto de restricción. Pero, ¿qué pasa si está mal? Qué interesante, ¿no? Entonces, si está mal, va a ocurrir algo muy interesante en esto, porque va a haber una molécula MDM2 que va a estar inhibiendo a P53. O sea, es que para que se que no sé qué. Pero en el momento que el material genético resultó dañado o que no me sirve, entonces aquí P23, P23, no sé contar, P53 se va a activar. ¿Y por qué se activa? Porque justamente el material genético está mal, hay algo mal. Entonces, se le conoce como el guardián del genoma porque él aquí es el dios. Él ve si el material genético se puede reparar o raspado. Si no se puede reparar, lo que va a hacer es un proceso de senescencia o de apoptosis. La senescencia es donde básicamente es irreversible y pues no, ya se intentó, no se puede. Entonces nos va a dar un proceso de senescencia o de apoptosis, que hay que recordar que es la muerte celular programada, ¿no?
Hay que buscar el bien para todo el organismo. Y si el material genético está mal, pues adiós, papacito. En cambio, si se puede reparar, entonces dice, ay, qué genial, ¿no? Entonces, aquí hay una proteína llamada, otro color, P21. Si se repara, entonces yo le voy a avisar a P21. ¿Y qué me va a hacer P21? P21 se va a ir con E2F para inhibirlo. ¿Y por qué me va a inhibir P21 a E2F? Ay, pues me trabó, qué triste. Ok, ya vamos. ¿Por qué me va a inhibir P21 a E2F? Hay que recordar que E2F fue el principal que pues hizo esto, ¿no? Que avanzó. Entonces, me lo va a inhibir porque yo necesito tiempo. Yo, P53, puedo reparar el daño al material. Entonces yo necesito tiempo, entonces voy a frenar a E2F para que se detenga ahí, para que ahorita ya no me haga nada, no me mueva, yo repare lo que está mal del material genético que sí se pudo reparar y avance. Entonces aquí es donde termina nuestro primer punto de control. Sí, pero mucho pena ya. Aquí es donde termina nuestro primer punto de control, ¿ok? Va. Entonces, ese es el ciclo celular. Tenemos a G1, a S, a G2 y a M. G1 y avanzamos. Avanzamos el primer punto. Luego está pegado el primer punto de control. El primer punto de restricción se encargó básicamente de revisar el citoplasma, ver que estuviera bien, que avanzara. ¿Y por qué? Porque se mandó un mitógeno. El mitógeno es el que induce a la mitosis a cualquier célula y hace que entre, ¿ok? Entonces, yo lo que necesitaba era mandar una señal a E2F y lo mandé a partir de CDK 4, 6, ciclina D. Y esto al final yo activé a E2F. E2F hay que recordar que está pegado a RB y RB lo fosforilamos para liberarlo, ¿no? Entonces, E2F es el que va a empezar aquí en el primer punto de control y es un factor de transcripción. ¿Qué quiere decir? Que es un factor de transcripción que va a actuar directamente en el DNA, ¿ok? Entonces actúa directamente en el DNA y es donde empieza nuestro primer punto de control, con lo que nos divertimos. Entonces vamos a tener dos proteínas. Estas dos proteínas se llaman ATM y ATR. Y ATR y ATM van a checar que el material genético esté bien. Si está bien, genial, ya acabamos. Listo, avanzas. Si no está bien, vamos a tener unos pasos más, porque vamos a tener una proteína conocida como el guardián del genoma que se llama P53, pero va a estar inhibida. ¿Por qué va a estar inhibida? Está inhibida cuando todo está bien, que en el momento que ve que hay un error, P53 se va a liberar, entonces se va a activar. Y ya que se activa, tiene dos. Uno, bueno, obviamente se encarga de checar y ver si se puede reparar el daño o si no se puede reparar. Si no se repara, es un proceso que se conoce como senescencia, que básicamente pues es justamente eso, no se puede reparar, pues ya, ¿no? Lo que sigue. Y si se repara, vamos a tener un periodo que se llama como quinescencia, que es lo contrario. Aquí sí se puede reparar, entonces pues genial, ¿no? Avanzamos. No, se traba bien feo. Quinescencia. Bueno, pero bueno. Entonces, si se repara, vamos a mandar una molécula conocida como P21 y P21 me va a bloquear lo primero que yo mandé. ¿Y qué fue lo primero que yo mandé? Yo mandé a E2F. ¿Y para qué me bloquea E2F? Para que no me siga produciendo eso, para yo, P53, poder reparar el daño que obtuve. ¿Ok? Entonces, aquí termina nuestro primer punto de control. Después de esto, yo
voy a duplicar mi dato. De que dupliqué mi material genético, vamos al siguiente punto. ¿Y cuál es el siguiente punto? Es el segundo punto de control. Este realmente es más sencillo, o sea, no es nada del otro mundo. El punto es que yo voy a avanzar también por una CDK, dependiente de disciplina, ¿no? Entonces voy a avanzar por CDK, CDK, se me fue, ajá, CDK A, no, ya no me acuerdo, CDK A, B, disciplina 1, sí, A, B, disciplina 1, no, momento porque ya no me acuerdo. Ok, esta es de una presentación que hemos hecho, pero bueno, no me la pasaron, ¿no? Ajá, CDK1, disciplina A. Ok. De CDK, pues sí, no. Sí, estaba bien, pero bueno. Se esperaba todo. De CDK1, disciplina A y B. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí es esto? CDK, ajá. Espera, me confundí. Entonces voy a tener a CDK1, ciclina A, y a CDK1, ciclina B. ¿Ok? Aquí, ¿qué va a pasar? El proceso es un poco más simple. Hay que recordar que estamos casi al final de G2. En fase de eso de síntesis no hubo un punto de control. Y que bueno, ¿no? Se da porque aprendemos más. Pero bueno, entonces aquí ya se publicó el material genético. Simplemente dejamos que esté bien. Entonces, estos se van a encargar, literal, de ponen sus ojitos aquí y checa que todo está bien. Y dice, genial, sí pasa. De avánzale, mijo. Usted puede. Entonces, esto se va a encargar del siguiente paso. ¿Y aquí qué va a entrar? Va a entrar algo que se le conoce como factor promotor de la mitosis. Este factor promotor de la mitosis, ¿qué va a hacer? Este factor promotor de la mitosis literal va a hacer que entre a la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Ya lo repetimos muchas veces. Que básicamente de una célula yo voy a salir con dos células genéticamente iguales. Punto. Eso es lo que me va a hacer el factor promotor de la mitosis. Entonces aquí no hay mucho, es mucho más molecular, pero el punto es ese. Igual se pueden inhibir por las proteínas supresoras de tumores que vimos, pero bueno, en general es esto, ¿ok? Y ya, avanzamos. Sí, ya entiendo. Entonces ya avanzamos, ya mi célula está lista para avanzar. Ya pasamos G1, ya pasamos el primer punto de restricción, ya pasamos el primer punto de control, pasamos fase S, síntesis, duplica material genético, genial. Pasamos G2, ¿qué pasa en G2? El crecimiento, los antiólos emigra, bueno, se van a los polos, perdón, ya ni sé qué decir. ¿Y qué más? ¿Qué más va a pasar? Ya que se fueron a los polos, ya que se fueron todo, voy a entrar a la mitosis. ¿Qué va a pasar en la mitosis? La profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. Ok, 5 pasos. Ok, profase de esto lo vuelvo cromosomas. Genial, ya entendí. Profase, metafase. Yo tengo mi cromosoma y este cromosoma se va al ecuador de la célula y mis centriolos le van a pegar mi uso mitótico. ¿Ok? Perfecto, esto ya lo entendimos. Ahora, esta es profase, metafase, ahora sigue la anafase. La anafase va a ser cuando ya me separen a mi cromatide esos usos mitóticos. Entonces ya van a estar a los lados, ¿no? Acá y acá, bien bonito. Entonces ya lo separé. Entonces, ¿qué pasa cuando lo separo? La telofase va a ser el proceso donde se vayan cerrando, bueno, pues todo. ¿Se lo expliqué? Cuando se vaya cerrando. Y al final, la citocinesis es cuando, ay, se me fue.
Cuando se cierra el anillo contráctil y yo ya voy a tener mis 2 células completamente iguales. Al final tenemos la mitosis, pero tenemos un tercer punto de control. Entonces, este es profase, metafase, anafase y telofase. Ok, esto lo voy a mover acá para que sea más sencillo. Aquí, ¿qué pasó? Ok. En nuestro cromosoma vamos a tener algo interesante que se me fue el nombre de cómo se llamaba, pero básicamente es algo que nos va a dar estabilidad a nuestro cromosoma. Aquí, ¡wii! ¿Y por qué se dan esto? Esto es para que justamente no se pierda la información genética y quede completamente igual al momento de separarse. Pero en este tercer punto de control vamos a tener una molécula llamada APC, ajá, que vamos a tener con securina, y sí, nombre es dos feos, securina y separasa. Y APC es complejo promotor de la anafase, ¿ok? Entonces, estas moléculas están unidas. Esta dice de, oye, ya te vas a separar, y entonces la securina se queda ahí, ¿no? Y la separasa va a tomar sus manitas, que son unas tijeritas, y ya que tiene estas tijeritas, lo que va a hacer es cortar el cromosoma. Por eso es que está entre metafase y anafase, porque es el momento donde se separa. Entonces, ya que tenemos esto, es como formamos esto. Bueno, valgamos la redundancia, ya que tenemos la secuina y la secuina se inhibe, la separasa actúa y corta como si fueran tijeras, y esto que nos ayuda a la no disyunción. ¿Y qué pasa si esto no estaría? Pues posiblemente un cromosoma completo se iría a una célula y del otro lado no habría, ¿ok? Entonces esto provoca anomalías, bueno, anucleotías como la trisomía 21, la trisomía 18 de Edwards, la de Patau, todas esas. Entonces, al final son las que nos forman los defectos numéricos. Y así es como termina o como completamos nuestro ciclo celular. Bien, bye.